Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. En la última entrega les comentaba sobre este intento de golpe judicial a la reforma emprendida y que da la posibilidad de que la sociedad elija a nuevos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en lo que hace al plano nacional, pero también los jueces y magistrados en los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. Y bueno, a estas alturas del camino ya van más de 70 amparos concedidos por distintos jueces a los que no se ha hecho caso. Y por otra parte también ha habido, al cierre de la semana que acaba de terminar, ha habido un debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una parte para prolongar el paro de actividades de los trabajadores hasta el 11 de octubre y por la otra para acordar entre esa mayoría de Norma Piña y sus incondicionales que efectivamente pues las tienen todas consigo con esa mayoría y admiten la revisión en torno a la constitucionalidad de esta reforma, lo cual de entrada no están facultados para hacerlo y no existe ningún mecanismo. Ya también les he comentado que recurren a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, si mal no recuerdo, el artículo 11, en el que sí habla de autonomía e independencia, pero para tomar las decisiones administrativas que solo conciernen para los trabajadores del Poder Judicial Federal a la hora de cuál es la responsabilidad que le toca a cada uno de ellos, asuntos como quién va a sacar las copias, la obligatoriedad de presentar informes, en fin, cosas realmente menores y con un reglamento interno de una institución quieren poner en tela de juicio la constitucionalidad misma de una reforma y la Constitución por sí misma. De verdad se volaron la barda ahora sí los ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluso los constitucionalistas incondicionales a Claudio X González, algunos de los cuales incluso salieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han hablado al respecto justamente por miedo, por vergüenza, por el terror al terrible ridículo que están haciendo. Bueno, yo comentaba en esa última entrega que pues constituye un acto de provocación y no esperamos mucho para escuchar la respuesta de Claudia Sheinbaum en ahora sus mañaneras, diciendo que a final de cuentas esto es una provocación, así lo planteaba en la entrega anterior, es una provocación para hacer ver como autoritario a su naciente gobierno, el hecho de actuar de inmediato con un juicio político. Yo planteaba también que es indispensable ya ponerles freno, pero cada cosa en su momento, se les va a poner freno, me queda claro, pero no es el momento. Hay que agotar todos los procesos legales por una parte y por la otra esperar los plazos requeridos para ello. Me parece que la batalla en primera instancia que se va a dar es legal y la primera argumentación, tanto en el Senado de la República como en el Instituto Nacional Electoral, versa en torno a esa legalidad, en el caso del Senado de la República afirmando que no están desacatando ningún mandato judicial, puesto que no se puede acatar algo que emite alguien que no está facultado para hacerlo. Así que no hay no hay nada de fondo al respecto, no hay nada bajo lo cual se puedan escudar los integrantes del Poder Judicial, ya sean los jueces que están emitiendo estos amparos, por una parte, y mucho menos los ministros de la Corte. En el caso del Instituto Nacional Electoral, con todo y las amenazas de encarcelarlos bajo el argumento de que ellos no cuentan con el fuero que sí disponen tanto en la Cámara Baja como en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, los consejeros electorales no tienen fuero y sin embargo
es más fácil para ellos defenderse de esta arbitrariedad, de este megapoder, suprapoder que quiere adjudicarse el Poder Judicial Federal, por una razón muy simple. Si en el caso de las reformas constitucionales no existe amparo, en el caso de las elecciones, como es en esta oportunidad la de jueces, magistrados y ministros, una elección en toda la extensión de la palabra, pues tampoco existe el amparo en materia electoral y en todo caso, puerta equivocada otra vez, porque quien se encarga de dirimir controversias que tienen que ver con lo electoral no es ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho menos un ministro, un magistrado, y ya para qué hablamos de un juez, como es el caso, que está tratando de obligar al Instituto Nacional Electoral para que detenga el proceso y no avance. No puede, porque en todo caso la autoridad que regula los procesos electorales, las controversias y las impugnaciones también, se llama Tribunal Federal Electoral. No la Corte, no los ministros, no los jueces, mucho menos los jueces que están en la última escala, sin restarles su importancia, pero ninguno de ellos tiene atribuciones, primero porque no es su jurisdicción lo electoral, y segundo porque el amparo en materia electoral y en materia constitucional para impedir una reforma están prohibidos. De ese vuelo, sobre todo con el argumento de una ley orgánica que solo regula el funcionamiento interno del Poder Judicial y que no les da facultades ni está por encima de la Constitución. Así de fácil. Por tanto, pues la argumentación en el caso del legislativo y de la propia presidenta es que no se está desacatando algo que emite alguien que no está facultado para hacerlo, y en el caso del INE, pues puerta equivocada, compañero, a ti no te toca, Norma Piña, le toca al tribunal, y el tribunal evidentemente no tardará en pronunciarse, y a menos que esté vendido, subordinado, lo cual no parece ser así, a Norma Piña, lo lógico es que pelee su jerarquía, su ámbito de acción, su jurisdicción y diga: Suprema Corte, magistrados, jueces y ministros, aquí no tienen derecho a decir absolutamente nada, esto es asunto nuestro. Este es el intento de defensa legal que va a hacer tanto el Congreso de la Unión como el órgano electoral de cara a este intento de echar por tierra la reforma o que avance el proceso de reforma. Me parece en primera instancia que lo que quería, como lo advertí en la entrega anterior, lo que quería Norma Piña era, con el petate del muerto, obligar al INE, puesto que no tienen fueros sus consejeros, a detenerlo en el antecedente de las multas y los 8 años de cárcel por desacato, pero tú no eres la autoridad jurisdiccional que mandata sobre mí, de tal forma que a ti no te rindo cuentas, ni puedo ni debo atender tus reclamos, ni tus fallos. Así es que era por una parte ganar ese tiempo, a ver si caían en el garlito y la tentación en la 4T de llevar a cabo pues la destitución vía juicio político de todos los involucrados en las trabas que se le está poniendo. Eso por una parte, y también le da el pretexto a Norma Piña para la información que tiene que entregar al Senado de la República a fin de saber qué puestos van a estar en juego en elección el año venidero, pues retrasar esa entrega de información. Pero Noroña ya ha dicho que pues finalmente esa información es pública. Los que no vayan a reelegirse o buscar una elección en el proceso venidero, eso pues ni hablar, ellos se lo pierden, tendrán que levantar la mano o simplemente callar para siempre. Para fines prácticos, si acaso las 3 ministras de la Corte, que son 4T, pero al margen de que lo sean, se muestran más sensatas y más imparciales, serían las únicas que podrían ganar
el favor de la gente a la hora de la votación. Prospectiva un poquito nada más para cerrar. Por eso dije que se van a agotar las vías legales y los plazos. El proceso va a seguir avanzando a pesar de los dimes y diretes y amparos, que ya van más de 70 de jueces, y el fallo, después de que supuestamente analice la Suprema Corte si tiene facultades para parar la reforma, no le van a hacer caso tampoco. La Fiscalía General de la República, si emite pues algún mandato de detener a integrantes del Instituto Nacional Electoral o a legisladores, no puede en el caso del INE porque no es su jurisdicción, y en el caso de los legisladores porque tienen fuero. Y para empezar, porque pues la propia Fiscalía General de la República tendría que evaluar si lo que les está pidiendo el Poder Judicial se apega a derecho. Y como no es así, tampoco les va a hacer caso. Así que, pues era el garlito de ver si, debido a la ira, el coraje o el susto, se caía en la tentación de iniciar un juicio político contra ellos y evidenciar ante el mundo que apenas lo iban a discutir y ya nos están deteniendo y sacando a patadas. Que se lo merecen, por otra parte. Eso va a ocurrir, insisto, haciendo un poco de prospectiva, porque se van a quedar ya minados, pero se van a quedar ahí la mayoría de los que puedan hasta el resultado de la elección de jueces, magistrados y ministros, y se van a trincherar, y entonces sí, el panorama cambia totalmente, porque ya no es un abuso, puesto que se cumplieron todos los requisitos constitucionales, se emitió una convocatoria, se hizo un proceso electoral. Si estos locos se quieren atrincherar ahí, pues que los lleven al manicomio. Si no quieren, son benignos, si no quieren, meterlos a la cárcel por su rebeldía. La Corte no se ha quedado de brazos cruzados, ha acudido a la Interamericana de Derechos Humanos, que ya sabemos que es la que respalda los golpes de Estado en Centro y Sudamérica y es incondicional de Estados Unidos. Pero poco o nada va a poder hacer, primero, porque esta reforma, 1, no vulnera derechos humanos, 2, no es facultad de la Corte o del Poder Judicial Federal impedirla, y 3, porque en todo caso quien está violando los derechos humanos de los justiciables es la propia Corte, el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial Federal. Y a quien tendría que sancionar, si hemos de ser honestos, y si funciona, que no funciona, pero por lo menos se van a llevar una regañada, si no quiere seguir haciendo el ridículo, la Interamericana de Derechos Humanos les va a llamar la atención al Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, porque son ellos los que están violando los derechos humanos de la sociedad al impedirles el acceso a la justicia con su paro de labores y con estas tácticas dilatorias, si realmente funciona. Es lo de menos. De cualquier manera, sus fallos no están tampoco por encima de nuestra Constitución para rematarlo. Así que a valiente árbol se arriman. Esto va para adelante, tiene sus bemoles. Cuidado en caer en las provocaciones y en las tentaciones. Me queda claro que Claudia Sheinbaum no va a caer. Va a dejar que siga el proceso hasta las últimas consecuencias, y solo después de legitimado y avalado y cumplido legalmente, entonces, si no es el manicomio, a la cárcel, lo que les espera a Norma Piña si se atrincheran ahí el año que viene, creyendo que son dueños del Poder Judicial Federal. Estaremos atentos, no hay que dejarse llevar por estas estrategias provocativas del Poder Judicial, a ver quién cae. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.